Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de anatomía. Vamos a retomar esto de la fisiopatología de algunas enfermedades y vamos a hablar de la sepsis, que justamente cuando hablamos de sepsis y de infección, inflamación, disfunción multiorgánica, también puedo llegar a un choque séptico, ¿ok? Entonces vamos a hablar en este video sobre la propia sepsis. La sepsis justamente es generada por una infección microbiana en donde prácticamente va a haber un desequilibrio porque voy a tener mucha infección, pero mi sistema inmune estará como tal comprometido, ¿ok? Entonces mis procesos inmunológicos no van a ser los adecuados para poder afrontar a la infección. Si nosotros hablamos de infección, podemos hablar principalmente de cualquier bacteria, ¿ok? Mucha bibliografía te dice que las bacterias, incluso gram negativas, llegan a tener como tal mucha prevalencia en este tipo de infecciones, ¿ok? Para recordar un poco, las bacterias también son células, ¿ok? Son células que van como tal a alterar algunas funciones y obviamente se van a apoderar de mi cuerpo a partir justamente de disminuir el foco inmune de mi propio cuerpo. Estas células tienen funciones tóxicas, pero se van a clasificar en dos. Voy a tener funciones endotóxicas y las que me preocupan, que son las exotóxicas, que estas son las que me van a dar como tal la sintomatología. Una vez partiendo de esto, esta bacteria como tal va a llegar a una zona local de mi cuerpo, ya sea que cree una infección local o también localizada. Por ejemplo, una meningitis, una amigdalitis, una endocarditis. Esto que yo ya tengo es localizado. La infección está como tal en cierta parte de mi cuerpo. Si te hablo de endocarditis, está en mi corazón. Si te hablo de amigdalitis, está en las amígdalas. La meningitis está en las meninges. Entonces yo ya localicé el foco de infección. ¿Qué es lo mejor que podría hacer? Tratarlo mediante antibióticos. ¿Sí? Vale. Pero recuerda que esta infección local me va a generar esto mediante una sintomatología. La primera es el dolor, obviamente. También voy a tener inflamación. También lo que voy a tener es edema. ¿Ok? El edema se va a presentar. En caso de que sea, por ejemplo, celulitis, voy a tener eritema. Y por supuesto en la zona local, calor. ¿Ok? Es parte de la sintomatología. Está muy bien. Esto se puede tratar como tal con analgésico, con antibióticos, etcétera. Pero lo preocupante es cuando la infección, de ser local, se vuelve una infección sistémica. Y cuando te hablo de una infección sistémica, aquí ya vamos a tener problemas, ¿ok? Ya empieza como tal la sepsis, porque cuando te hablo de infección sistémica es cuando la infección se vuelve y atraviesa el torrente sanguíneo. Entonces la infección se encuentra ya en la sangre. Esto quiere decir que a donde vaya la sangre va a ir la infección, va a ir la bacteria. Entonces ya no solamente la vamos a encontrar en las meninges. Esta infección atravesó el torrente sanguíneo, llegó a la sangre y cualquier parte de mi cuerpo va a estar esta bacteria. Entonces va a haber una infección múltiple. Cuando hablo del torrente sanguíneo o una infección sistémica, también voy a tener datos de alarma y es donde voy a comprometer el sistema inmune. ¿Por qué? Porque se van a disparar las citoquinas, que las citoquinas prácticamente van a inducir más inflamación en mi cuerpo. La inflamación ya la presentaba de forma local, pero ahora la voy a tener en todo mi cuerpo. ¿Qué más se va a precipitar? La coagulación. Obviamente se van a disparar así las plaquetas, creando como tal mayor propagación a trombosis. Y sobre todo voy a tener un aumento del óxido nítrico, que el óxido nítrico no es más que un componente que me va a ayudar o me va a perjudicar a vasodilatar mis venas y arterias. Ahora, esto aumentale que se aumente las citoquinas, la inflamación, empieza a haber fiebre.
o nosotros lo que lo conocemos como una hipertermia, cuando es justamente por arriba de los 38 grados centígrados, ¿ok? La coagulación que me genera trombosis, voy a tener un daño endotelial, es decir, que este daño endotelial va a perjudicar justamente las propiedades de los vasos sanguíneos. Aumentale que tiene vasodilatación, esto me va a generar una disminución de la presión arterial. Y ojo, ya cuando nos metemos con la presión arterial y baja la presión arterial, justamente ya estamos entrando en terrenos del shock séptico, ¿ok? Y cuando tenemos justamente el óxido nítrico que va a propiciar justamente más vasodilatación, voy a tener problemas de justamente la presión arterial. Cuando yo tengo un daño endotelial, te lo voy a colocar acá abajo, el daño endotelial, prácticamente mis venas y mis arterias se van a extravasar. ¿Qué significa esto? Que el líquido o la volemia que se encuentran dentro de estas se va a salir de mis venas, de mis arterias, causando una hipovolemia. Y esto es mortal, porque si yo no tengo volemia dentro de mis venas y mis arterias, la consistencia de la sangre va a disminuir, vamos a tener problemas de perfusión, perfusión orgánica, muchas cosas. Entonces, de la hipovolemia nos vamos de igual manera, incrementa el riesgo de disminución de la presión arterial, nuevamente, disminuye la perfusión orgánica, y esto me puede llevar a una disfunción orgánica. Y esto ya es mortal, ya es completamente mortal. Ahora, de la coagulación, aumentaron las trombosis, puede tener esto un daño endotelial, pero aumenta el número de plaquetas que en cierto punto vamos a tener una trombocitopenia. Es decir, que van a disminuir el número de plaquetas. Si entonces disminuye el número de plaquetas por la precipitación del aumento de la coagulación, entonces el paciente puede tener más riesgo a tener una hemorragia. Y si la hemorragia, entiéndase por la pérdida de sangre, y yo ya tengo una pérdida de la hipovolemia, entonces esto induce más a la presión arterial baja y obviamente perfusión orgánica baja y obviamente una disfunción orgánica. Entonces la trombocitopenia justamente me va a ayudar o me va a perjudicar más justamente en la extravasación, en la hipovolemia y en afectar la presión arterial del paciente. Entonces, prácticamente nosotros concordamos que la presión arterial se va a ver afectada. Entonces, vamos a colocarlo incluso de color rojo, porque esto es alerta. Si baja la presión arterial, obviamente va a bajar como tal la perfusión orgánica. Recuerda que la sangre conlleva nutrientes, conlleva electrolitos, pero sobre todo oxígeno. Entonces, si baja la perfusión orgánica, también disminuye la perfusión de oxígeno. Por lo tanto, existen medidas compensatorias, ¿ok? Mi cuerpo va a tratar de compensar esto a último momento, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando las respiraciones por minuto. Es decir, va a haber taquicardia y va a haber taquipnea. Pero obviamente la taquipnea no me va a ayudar porque la taquipnea puede ser con disnea. Entiéndase disnea por una dificultad para respirar. Entonces prácticamente no vamos a suministrar el suficiente oxígeno. Vamos a retener entonces mayor cantidad de CO2 por un producto lactato, ¿ok? Que el lactato se va a generar por la hipoxia tisular. Entonces voy a tener un aumento del CO2 y esto me va a generar un problema metabólico, acidosis. Pero, ¿qué tipo de acidosis? Si yo lo estoy reflejando en bajo presión de oxígeno y sobre todo con una función respiratoria por taquipnea, entonces sería una acidosis respiratoria.
pero también puede ser una acidosis metabólica por el aumento de CO2, obviamente no por la eliminación porque sé que sería acidosis respiratoria, pero sería un aumento de lactato, radicales libres, y voy a tener también acidosis metabólica. Esto de forma metabólica me va a perjudicar tanto el pulmón como el riñón. Y cuando ya justamente hay una perfusión orgánica, la persona, el paciente puede tener falla orgánica. ¿Y cuál es el principal órgano que me interesa? El cerebro, el pulmón y el corazón, que son parte de la triada vital. ¿Ok? Entonces, prácticamente una infección local al llegar a la sangre puede generarme estos efectos de sepsis. El choque séptico prácticamente empezará cuando la presión arterial se vea comprometida, disminuya la presión arterial y como tal tengamos fallo orgánico por una baja perfusión orgánica. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo estos videos y nos vemos en próximos videos de fisiopatologías para poder complementar el estudio de la anatomía y su fisiología. Bye.